En esta presentación vamos a hablar de estrés hídrico. Si observamos la situación de la deficiencia hídrica a nivel mundial, vemos que hay amplias zonas en el planeta que presentan déficits de medios a altos o muy altos de deficiencia hídrica. En el caso de la Argentina en particular, vemos que se ubica entre las regiones que presentan niveles medios a altos de estrés hídrico. Y la deficiencia de agua a nivel mundial puede darse por una escasez física, es decir, la falta del agua como recurso natural, o una escasez económica dada por una imposibilidad de gestionar adecuadamente al agua como recurso natural. Y esta es una de las causas que explican la deficiencia hídrica en muchas regiones. A nivel de ecofisiología, cuando hablamos de sequía, nos referimos al conjunto de circunstancias que hacen que la planta sufra una reducción del crecimiento o producción por la carencia de agua. Y esta carencia de agua puede estar dado por una insuficiencia en la disponibilidad de los recursos hídricos o por déficits hídricos producidos por una demanda evaporativa que excede a la capacidad de absorción de la planta. Hay que hacer la diferencia entre dos conceptos. Uno es el vinculado al contenido hídrico, que se refiere a la cantidad de agua en el suelo, y el otro con el potencial hídrico, que explica la velocidad con que el agua fluirá hacia o desde el medio circundante, es decir, habla de la disponibilidad del agua en una determinada situación. Recordemos que el potencial hídrico está compuesto por el potencial osmótico, el potencial de pared o presión, el potencial mátrico y el potencial gravitacional. Y que desde que el agua es absorbida por las raíces hasta que se pierde por la transpiración de la planta, el transporte se hace a través del xilema y se explica por la teoría tenso-coheso-transpiratoria. Esta teoría considera que la transpiración genera tensiones suficientemente grandes como para producir el movimiento ascendente del agua, que la cohesión que se produce entre las moléculas del agua mantienen esa columna, y que todo esto está motorizado por la fuerza dada por el gradiente de potencial que existe entre las raíces y las hojas. Recordando los distintos potenciales, vamos a recordar que el potencial osmótico está dado por los osmolitos disueltos en la solución. El agua pura tiene un potencial osmótico que es igual a 0, mientras que a medida que aumentan la concentración de solutos en el agua, el potencial se va haciendo más negativo, es decir, el potencial osmótico nunca puede tomar valores positivos. Y la célula tenderá a perder agua desde donde los solutos están más disueltos a donde están más concentrados, es decir, hacia donde el potencial osmótico es más negativo. Un potencial osmótico más negativo se traduce en un potencial hídrico también más negativo. El potencial de presión o de pared se refiere a la presión mecánica que ejerce la pared celular en la célula. Este potencial de pared o de presión es más elevado que en las células cuando se encuentran turgentes, mientras que este potencial se hace 0 en las células en plasmólisis. Entonces, una célula plasmolizada va a tener un potencial de presión o de pared menor y por lo tanto también un menor potencial hídrico. El potencial mátrico, en tanto, hace referencia a la absorción por capilaridad del agua y el potencial gravitacional a la fuerza de gravedad. En este esquema vemos la forma en que los distintos procesos de la planta se afectan en función del potencial hídrico. Y así vemos cómo potenciales hídricos muy bajos producen en la planta una acumulación del ácido abscísico en las células y también una acumulación de solutos. El ácido abscísico aumenta su concentración en las células y produce la pérdida de potasios y cloruros o malatos en las células guarda,
y esto provoca la salida del agua del citoplasma, produciendo el cierre estomático. Así vemos cómo con altas deficiencias hídricas hay una situación de cierre estomático en la planta, también hay una disminución de la fotosíntesis, así como de otros procesos vinculados al metabolismo de la planta. Según el umbral o el valor del umbral en que se produce el cierre estomático, las plantas pueden clasificarse como plantas ahorradoras o plantas derrochadoras. Las plantas ahorradoras tienen un fuerte control estomático y tienen también una capacidad alta de evitar la transpiración por otras vías, como por ejemplo por vía cuticular. Además, tienen una alta resistencia hidráulica de las raíces y alta capacidad para acumular agua. Mientras que las plantas derrochadoras lo que tienen son sistemas que son eficientes en la absorción del agua, de manera que pueden mantener tasas de crecimiento y de fotosíntesis elevados. Tienen también un elevado contenido relativo de agua en los tejidos, sistemas radicales más amplios, una reducción de la resistencia hidráulica total. Ahora, estas plantas pueden mantener estos mecanismos en tanto haya disponibilidad hídrica en el suelo, y también pueden, por otra parte, agotar el recurso hídrico. Por lo tanto, estas estrategias se pueden mantener durante periodos de sequía moderados a muy cortos. Cuando el recurso hídrico del suelo se agota, estas plantas muchas veces pasan a adoptar mecanismos de plantas ahorradoras. Y entre estas dos clasificaciones hay toda una gama intermedia de comportamiento de la planta respecto al momento en que se produce su cierre estomático. Como mecanismos de sobrevivencia al estrés, las plantas pueden tener procesos de evasión o de tolerancia. En los de evasión lo que buscan es retrasar la reducción en el contenido de agua protoplasmática, mientras que en los mecanismos de tolerancia se posibilita, o está la posibilidad de desecación del protoplasma sin que esto resulte en un daño significativo. Así, se generan mecanismos que tienen que ver con aquellos que llevan a mantener la turgencia celular, como el ajuste osmótico o el ajuste elástico, y aquellos que aumentan la tolerancia a la deshidratación. Entre los mecanismos que llevan a mantener el ajuste osmótico o de osmorregulación, lo que buscan es aumentar la proporción de solutos en proporción al agua perdida. Así, hay una acumulación activa de solutos en los tejidos de la planta en respuesta a la disminución en la cantidad de agua. Estos solutos están compuestos por azúcares solubles, aminoácidos, potasio. Este tipo de respuesta es muy variable dentro de una especie, entre variedades, e incluso dentro del ciclo del cultivo. Y esta disminución del potencial osmótico, por osmorregulación, lleva a una disminución del potencial hídrico de la planta. Entonces, de esa manera, las plantas lo que pueden es absorber agua en suelos donde el potencial hídrico sea bajo, de manera de mantener la turgencia y su funcionamiento. Mientras que en las plantas o los mecanismos que involucran el ajuste elástico, se puede producir un mecanismo más vinculado a la tolerancia que tiene que ver con un aumento de la elasticidad, que permite mantener la turgencia aún con contenidos relativos bajos de agua. Y hay otros mecanismos que tienen más que ver con la evasión y que lo que provocan es una reducción de la elasticidad. Así, hay un desarrollo digamos, del potencial hídrico en la hoja, o se va hacia menores potenciales hídricos de la hoja, y de esta manera se aumenta la capacidad de la planta de absorber agua desde el suelo. Es decir, al disminuir la elasticidad de la membrana, disminuye el potencial de presión o de pared, y de esta manera disminuye el potencial hídrico de la planta. Al disminuir el potencial hídrico de la planta, mejora su capacidad de absorber agua desde el suelo.
Entre las condiciones o las situaciones que se dan como de tolerancia al estrés hídrico, están involucradas aquellas que tienden a mantener la homeostasis citoplasmática del sodio y el potasio. El equilibrio intracelular entre el sodio y el potasio es importante para la actividad de muchas enzimas y para mantener el potencial de las membranas. También es importante en el transporte de iones. Y la tolerancia a la salinidad viene dada por mantener proporciones adecuadas de potasio y sodio en el citoplasma. De esta manera es que frente a situaciones de estrés hídricos se aumenta la actividad de la bomba de sodio-hidrógeno en la membrana plasmática de las células de la raíz y en otras partes de la planta. También se controla la expresión, actividad y las propiedades del sistema de transporte de potasio y las actividades de las acuoporinas, es decir, de esas proteínas que se encuentran en la membrana y que son las encargadas del transporte de agua a través de las distintas partes de la célula. También hay un control del flujo de agua por procesos osmóticos y del nivel de turgencia, como describimos previamente, y también buscar proteger a las enzimas, a las proteínas, a la estructura de la membrana, de las especies reactivas al oxígeno que aparecen frente a situaciones de estrés, favoreciendo así la detoxificación de radicales hidroxilos y la producción de sustancias osmoprotectoras. En las plantas también se presenta lo que se denomina plasticidad fenotípica, es decir, modificaciones de la morfología y fisiología de la planta en respuesta a cambios ambientales. Y en respuesta al estrés hídrico, lo que se puede producir es una reducción de la superficie transpiratoria respecto al área de absorción y conducción, un mayor desarrollo de las raíces, ya sea en profundidad o en expansión lateral. El desarrollo en profundidad se da particularmente en suelos húmedos, donde las raíces buscan agua en profundidad, y la expansión lateral se da en zonas áridas, donde las raíces lo que buscan es aumentar su superficie de expansión de manera de aprovechar el agua que no llega a grandes profundidades del suelo, pero para poder aprovecharla en forma inmediata en los momentos en que está disponible. También hay mecanismos que buscan mejorar la conducción, ya sea a través de reducir la distancia de conducción por acortamiento de los entrenudos o aumentando la capacidad de conducción a través de una mayor actividad del xilema y de la forma de conducción de la planta, por ejemplo, a través de la venación de hojas. Y en la búsqueda de reducir la exposición de la superficie transpiratoria, también hay mecanismos que tienen que ver con la abscisión foliar, con el enrollamiento de las hojas, el acartuchamiento, la reorientación de las hojas y la disminución de la expansión foliar. La condición hídrica de una planta se puede medir a través de su conductancia estomática, y para esto hay un aparato que se denomina porómetro, que permite registrar la conductancia estomática y luego se relaciona esta conductancia estomática con la condición de estrés en la planta. Entonces así se observa cómo valores de baja conductancia estomática están vinculados a situaciones de estrés severos. Y esta situación de estrés severo va pasando a ser moderada o leve a medida que se registran valores de conductancia estomática más elevados. Otra forma de conocer el contenido de agua en la planta es a través del contenido relativo de agua. El contenido relativo de agua expresa el contenido de agua del tejido respecto al total de agua que ese tejido puede almacenar. Es una expresión del nivel de agua de un tejido y permite conocer el estado hídrico de la planta. Está dado por esta fórmula en la que se hace el peso fresco, por ejemplo de la hoja, menos el peso seco de la hoja, sobre el peso en turgencia, menos el peso seco por 100. De esta manera entonces se calcula el contenido relativo de agua, y mayor valor de este contenido relativo de agua en hojas se vincula a una mayor resistencia al déficit hídrico.
Vamos a presentar ahora un ejemplo para un cultivo de brócoli en donde se estudió el comportamiento de la planta en función de distintas restricciones hídricas. Así se mantuvo un tratamiento testigo en donde se cubrió el 100% de la demanda, utilizando la evapotranspiración del cultivo como nivel de referencia, un tratamiento 2 en donde se satisfizo el 50% de esa demanda, y otro tratamiento donde se satisfizo el 25% de la demanda. En la medición de la conductancia estomática, medida a partir de la iniciación floral, se observa cómo el tratamiento control, que no estuvo sometido a déficit hídrico, presenta una mayor conductancia estomática, es decir, mayor apertura de los estomas, mientras que en los tratamientos sometidos a deficiencias hídricas comienza a haber una tendencia a una reducción de esa conductancia estomática, a un cierre de estomas para mantener el contenido hídrico de la planta. En términos de crecimiento, midiendo el diámetro de la pella, se observa que en un primer momento los 3 tratamientos tienen pellas de diámetros similares, pero a medida que avanza el tiempo, lo que se va produciendo es una disminución del crecimiento en diámetro en aquellos tratamientos sometidos a más estrés hídrico, en donde el mayor diámetro se alcanza en las plantas que satisfacen 100% de la demanda hídrica, y el menor en el que recibe 1/4 de esa demanda. Y estudiando el contenido relativo de agua, lo que se observa es que los tratamientos sometidos a déficit hídrico presentan un contenido relativo de agua superior al tratamiento testigo, es decir, se observa cierta resistencia al déficit hídrico expresada en esta variable. Entonces, el estrés hídrico producido por el déficit de agua se traduce en una disminución del contenido de agua en la planta, del potencial hídrico, de la fotosíntesis, y puede conducir a la marchitez y muerte de la planta. Como estrategias frente al estrés hídrico, las plantas tienen mecanismos de evasión, es decir, buscan mantener un alto contenido de agua en la planta, o mecanismos de resistencia, en donde buscan resistir, tolerar la deshidratación, mantener las funciones en condiciones de bajo contenido de agua. Para mantener el alto contenido de agua en la planta se produce el cierre estomático, potenciales hídricos altos, o la profundización o ampliación del sistema radicular. Mientras que buscando aumentar la resistencia, se generan potenciales hídricos bajos y situaciones de ajuste osmótico, ajuste de la elasticidad o de abscisión foliar.